Vamos a empezar. La semana pasada nos platicaba Gaby. Ay, está muy alto, no está muy alto. ¿No? Bueno, la semana pasada nos platicaba Gaby sobre, en síntesis, ¿verdad? La pasión de Cristo, lo que Él pasó, todo ese paso que tuvo antes de llegar a la parte que me corresponde a mí, compartirles el día de hoy, que es la crucifixión de Jesús. Antes de empezar, quisiera que leyéramos Isaías 53 para entrar en tema profundo. Bueno, ya les dieron el chivo de la página por ahí. Muy bien. Isaías 53, que es básicamente una descripción muy especial de la pasión de Cristo. ¿La encontraron ya? A ver, Alex, leámoslo. ¿Tengo que dar el micro? No. Sí. Va, entonces vente para aquí, Alexito. Ah, 53. Despacito. Humillación y gloria del siervo de Yahvé. Quien ha creído nuestro anuncio y a quien ha sido revelado el brazo de Yahvé, pues creció delante de él como un retoño, cual raíz en tierra árida, no tiene apariencia ni belleza para atraer nuestras miradas, ni aspecto para que nos agrade. Es un hombre despreciado, el desecho de los hombres, varón de dolores y que sabe lo que es padecer, como alguien de quien uno aparta su rostro. Le deshonramos y le desestimamos. Él, en verdad, ha tomado sobre sí nuestras dolencias, ha cargado con nuestros dolores y nosotros le reputamos como castigo, como herido por Dios y humillado. Fue traspasado por nuestros pecados, quebrantado por nuestras culpas. El castigo, causa de nuestra paz, cayó sobre él y a través de sus llagas hemos sido curados. Éramos todos como ovejas errantes, seguimos cada cual nuestro propio camino y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue maltratado y se humilló, sin decir palabra como cordero que es llevado al matadero, como oveja que calla ante sus esquiladores, así él no abre la boca. Fue arrebatado por un juicio injusto sin que nadie pensara en su generación. Fue cortado de la tierra de los vivientes y herido por el crimen de mi pueblo. Se le asignó sepultura entre los impíos y en su muerte está con el rico, aunque no cometió injusticia ni hubo engaño en su boca. Yahvé quiso quebrantarle con sufrimientos, mas luego de ofrecer su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia y vivirá largos días, y la voluntad de Yahvé será cumplida por sus manos. Verá el fruto de los tormentos de su alma y quedará satisfecho. Mi siervo, el justo, justificará a muchos por su doctrina y cargará con las iniquidades de ellos. Por esto le daré en herencia una gran muchedumbre y repartirá los despojos con los fuertes, por cuanto entregó su vida a la muerte y fue contado entre los fascinerosos, no sé qué es eso, porque tomó sobre sí los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Ahora está la botella. Gracias. Bueno, creo que es definitivamente un, un resumen de lo que nos platicaba Gaby la semana pasada, ¿verdad? Es literalmente la pasión de Jesús, como nos indica, ¿verdad? Cómo es que Él dio su vida por nosotros y cómo es que así como dice, fue juzgado como que fuera un malhechor. Entonces, hoy que hablamos de la pasión de Cristo, perdón, de la crucifixión de Jesús, lo encontramos en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Ahí está cada uno específico en donde lo podemos ver. Y leyendo cada uno de ellos es bonito. Les invito a que hagan el ejercicio para que vayan comparando un poquito. La verdad es que cuando uno se sienta y se pone a leer la palabra del Señor, se dando cuenta cómo cada uno va agregando algo, uno dice, ay,
Yo me acuerdo que había escuchado sobre el centurión, pero no aparece en Mateo. No, es que eso aparece en otro evangelista. Entonces les invito a que hagan el ejercicio porque es bien interesante. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a empezar nuestra plática de hoy un poquito humanamente hablando. Es decir, lo primero que les traigo es, bueno, ya sabemos de la pasión, sabemos, ¿verdad?, que el Señor fue juzgado, que no se defendió, que estuvo ante Pilato, que lo mandaron ante Herodes, que lo devolvió hacia Pilato, ¿verdad? Gaby nos contaba cómo estos latigazos, cómo estuvo, o sea, el dolor físico que él tuvo. Y nos quedamos hasta ahí y aquí empezamos el camino ya hacia la cruz, ¿verdad? Hacia el Gólgota. Entonces, estando Jesús crucificado, no sé si se va a ver ahí. Yo quisiera agrandarlo, pero vamos a ver si me lo... Creo que no me lo va a dar. No, no se va a ver. Tenía una página donde había más detalle. ¿Saben qué vamos a hacer? Espérenme. Quiero ver si me lo... Ahí no lo ven, ¿verdad? Es que no lo pone en solo proyectado, lo pone. Bueno, pero en síntesis. Básicamente, bueno, si se dan cuenta, ahí dice ciencia, ¿verdad? Es decir, esta parte la quise poner porque es a veces en la parte en la que nos quedamos. Nos quedamos en la parte, wow, sí, miren qué dolor, miren los clavos, miren el tamaño, con esa cruz, con esa corona de espinas. Cuando yo leía cada uno de los detalles de la infografía, que si quieren con gusto se los paso, ahí explicaba, por ejemplo, que la corona de espinas no era así como que una coronita bonita, ¿verdad? Decía que era como un casco, que se lo habían como, o sea, ¿cuál será la palabra adecuada? Como incrustado, gracias, o sea, en su cabeza. Dice las medidas de los clavos, indica también en qué parte específica del hueso se la tenían que poner para que pudiera sostener realmente el cuerpo. Y estaba platicando yo con un médico y me decía, pues es que la ciencia dice que el Señor murió mínimo, abajito no se puede leer, ahí se los voy a compartir en el chat porque es bien interesante, pero decía que él tiene aproximadamente 7 o 10, creo que decía, motivos de muerte. O sea, cuando uno escucha que alguien ha muerto, bueno, ¿y de qué falleció? Un paro cardíaco, ¿verdad? O un accidente, la cabeza golpeó y entonces, pero el Señor, según los científicos, dice que probablemente tenía 10 formas por las cuales podría haber muerto. Es decir, bueno, yo digo, Señor, a veces nos quejamos por cosas pequeñas, ¿verdad? Uno que se golpea el pie, uno que de repente se quemó con algo cocinando y no tenemos idea humanamente de toda la situación por la que él pasó. Este médico me decía, mira, una de las causas también de la muerte es que se desangró. Estaba leyendo que un adulto más o menos tiene entre 4.5 y 5 litros de sangre, 6 algunos que sean muy grandotes. Jesús aproximadamente perdió 3.5 litros de sangre en la cruz. Es decir, él me decía, mira, murió de asfixia, que no podía respirar, murió de que estaba desangrado. O sea, ya no era un humano, ¿verdad? Entonces quería empezar con esta parte porque creo que también es importante que tengamos esta dimensión de lo que es ese sacrificio por nosotros. Y entrando ya un poquito al tema más profundo y más hermoso, vamos a ir paso a paso conociendo este camino que lleva al Señor a la crucifixión y cómo muere en la cruz. Entonces vamos a empezar con Mateo 27, del 27 al 31, y vamos a hablar un poquito de las burlas que sufrió Jesús estando ahí crucificado. Ustedes ahí tienen sus Biblias. Mateo 27, del 27 al 31. Si quieren, lo voy a leer yo aquí porque tengo el micrófono cerquita. Dice, los soldados se burlan de Jesús. Los soldados del gobierno llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron
en torno a él, a toda tropa. Lo desnudaron y le echaron por encima del manto de color rojo. Trazaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y una caña en su mano derecha. Luego se arrodillaron ante él y se burlaban diciendo: Salvo Rey de los judíos. Le escupían, le quitaban la caña y lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, lo vistieron con sus capas y lo llevaron para crucificarlo. Y a partir de aquí empieza la narración de la crucifixión. Recuérdense que lo que estamos platicando está basado en este libro maravilloso de el Papa Benedicto, ¿verdad? Bueno, entonces quiero que toquemos algunos temas en relación a las burlas que sufrió el Señor. Primero, que platiquemos un poquito de esta parte: sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. Yo cuando era pequeña, incluso ni tan pequeña, tal vez pequeña espiritualmente, yo sí me preguntaba muchas veces, ¿por qué Jesús, estando ahí frente a toda la gente, todos lo estaban viendo, por qué no de verdad se bajó? Pues sí era Dios. O sea, en ese momento podía demostrarles que sí era Dios. Si se bajaba de la cruz, todos le iban a creer. Eso pensaba yo. Y realmente, pues uno pues después va entendiendo varias cosas, pero escuchando todo esto y leyendo estas palabras tan hermosas del Papa, él decía, ¿verdad? Él dice ahí que en realidad esto se da primero, recuerda a las tentaciones que sufre Jesús en el desierto. Es decir, lo están tentando para decirle: si tú eres Dios, bájate de la cruz, ¿verdad? Entonces, o sea, todavía en medio de todo lo que él estaba pasando, aún estaba pasando por la tentación. Y dice también él que obviamente parte de lo importante de esto es que Jesús, estando ahí, sabía que su gloria, digamos que esa salvación que él estaba esperando iba a llegar después, con la resurrección, ¿verdad? Nosotros ya sabemos, como decía Ani, el final de la historia. Pero esta parte es importante porque se burlaban de los que estaban ahí, los soldados, se burlaban también los del Sanedrín, ¿verdad? Los sacerdotes y demás. Y aparte se burlaban unos personajes que están ahí a la par, ¿verdad? Que son los otros ladrones que estaban pues a la par de Jesús, que fueron condenados también con él por el mismo, pues supuestamente, ¿verdad? Con el mismo título, ¿verdad? Que en realidad lo que ellos estaban ahí era porque estaban dando problemas a los romanos, ¿verdad? Bueno, entonces, importante, me voy a quedar ahora con los ladrones que están al lado de Jesús. Y lo que vemos muy claramente desde aquí, que también nosotros conocemos, el nombrecito que está arriba de la cruz, INRI. ¿Qué es INRI? A ver. ¿Ah? ¿Cómo? Rey de los judíos, así es. Entonces, primero, este INRI es importantísimo, ¿verdad? Porque Pilato decide poner estas siglas arriba y es él el que nombra a Jesús como rey. Y en realidad es hasta en este momento de la crucifixión donde, bueno, creo que hay una parte cuando está en el interrogatorio con Pilato donde le dices, o sea, él al principio se queda callado, en el momento acepta que él es el Hijo de Dios, pero en este momento realmente es cuando él es coronado, digamos, como rey. Es decir, en medio de esta entrega tan grande y de todo lo que él estaba haciendo, es donde vemos que realmente se está cumpliendo la voluntad del Señor y está haciendo literalmente, yo me lo imaginé, o sea, una parte también que leí decía que todo esto que él sufrió cuando lo clavan en la cruz y los clavos y demás, lo hacen en el piso, pero luego lo levantan. Y cuando lo elevan, digamos, para ya estar totalmente crucificado, es eso, o sea, también tiene ese simbolismo de ser elevado como rey del mundo. Y por esto este título es tan importante. Entonces, platicando un poquito de los compañeritos, de los ladrones que tiene a la par, miren, esta parte me cautivó, la verdad. Habla sobre todo, todos hemos escuchado del
del buen ladrón, ¿verdad? Es decir, el ladrón que está al lado de Jesús, pero que no actúa, bueno, al principio actúa igual que el otro, ¿verdad? Lo critican y se burlan, pero luego él se da cuenta, en medio de la situación que está pasando, que Jesús es diferente y que Él está ahí, pero Él no es culpable de los delitos. Entonces, una parte súper linda, ¿verdad? Es la que encontramos, por eso se las puse ahí, en Lucas 23, del 39 al 41, donde este ladrón le dice a Jesús, ¿qué le dice? A ver, esas sí se las saben, porque todos no sabemos las frasecitas de la crucifixión. ¿Qué dice cuando está, cuál es la frase que le dice el ladrón bueno a Jesús? Ya vieron, estos son exámenes de catequesis. ¿Ah? No. En tu reino. Le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y, ajá, sí, él es decir, él se da cuenta que Jesús, en medio de toda la situación, definitivamente es el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué alguien le diría eso? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero lo más hermoso que a mí de verdad me puso hasta la piel chinita es que el Papa dice, o sea, lo hermoso es lo que Jesús contesta. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Y yo no había entendido que, a diferencia de otros montones de veces que el Señor predicó, en este momento Él le dice hoy. Es decir, Él está seguro que Él está unido al Padre y el Señor va a morir ese día. Y entonces está diciendo, a partir de hoy se abren las puertas del cielo para ti. Otra parte que me tocó muchísimo y que de verdad que la digo y me da escalofríos, es que este ladrón, miren, yo me identifiqué con dos personajes en todo lo que les voy a contar, pero el primero es con el ladrón, porque nos recuerda que no importa si tuvimos una vida llena de malas decisiones, o sea, no importa cuántas veces la hemos regado, no importa cuántas veces hemos hecho las cosas que no debíamos, el Señor a través de Él nos recuerda que siempre está ahí y tenemos oportunidad de arrepentirnos para estar con Él. Entonces, de verdad, esta interacción, digamos, que tiene Jesús con este ladrón, no podemos dejarla pasar, ¿verdad? Es bien significativa. Muy bien. Ok, entonces, esto es lo primero que vemos cuando hablamos de la crucifixión. Después viene lo que sucede cuando los ladrones pues echan a suerte los vestidos de Jesús. Esto les va a parecer algo muy como teológico, pero la verdad es que me pareció muy interesante. Porque cuando están echando a la suerte los vestidos, normalmente la tradición era que todos los romanos que estaban a cargo de los que crucificaban, rifarla, ajá, así como te toca a ti, a ti te toca, ajá, sí. Entonces, digamos, el batallón que estaba a cargo de los que tenían que crucificar, tenían derecho a quedarse con sus ropas y demás, ¿verdad? Entonces, despojan a Jesús de sus ropas y, bueno, no, yo creo que lo apunté, no sé si está aquí, quiero ver si, no. Te voy a dar el versículo para que después tú lo leas despacito. Pero ellos tenían derecho a quedarse con las ropas del crucificado, ¿verdad? Y algo súper interesante que dice es que normalmente las rompían así como te toca a ti esta parte, te toca a ti esta parte, pero cuando llegan al vestido de Jesús, explica la escritura que el vestido estaba hecho de un solo hilo. Así digamos, era la forma de describirlo. Entonces no era un vestido que pudiera como romperse, ¿verdad? Ajá, rasgarse. Una sola pieza. Y lo interesante es que los sumos sacerdotes, sus vestidos eran de una sola pieza también. Entonces ellos dicen que le echan a suerte porque deciden quién se la va a quedar. Pero más allá de esto, lo interesante de esto es que el Papa nos invita a reflexionar más allá y con esta parte nos está diciendo que Jesús desde aquí ya estaba siendo el sumo sacerdote, ¿verdad? Es decir, relaciona como algo tan simple que tal vez no le ponemos mucha atención como es el vestido de Jesús, lleva una connotación tan importante para nosotros porque nos está diciendo, ya es rey,
ya le pusieron el título, ¿verdad? Se acepta que es su reinado, lo levantan y aparte nos está diciendo, viene también a representar y a mostrarnos que Él es el sumo sacerdote. Entonces, la verdad es que sí quería ponérselos porque me parece que es algo muy rico. O sea, es que ay, yo le decía a Kriki, es un montón, manda. Mm, Fíjate que, espérame, yo aquí creo que lo tengo. Está en, yo creo que está, espérame, yo creo que lo anoté por aquí. Creo que está, es, bueno, de los romanos, de los romanos. O sea, sí, tiene José. La profecía. Ujú. Lindo, es que es de verdad, uno, sí, es que uno empieza a ver las cosas de una forma tan diferente. Uno siente, ay, sí, hoy sí estoy aprendiendo cosas bien interesantes. Bueno, luego está el grito de abandono de Jesús. Ay, es que miren, cada vez que paso otra diapositiva digo, ay Señor, qué cosa más hermosa. Esto está en Mateo 27:46. Prueba de examen, ¿cuál es el grito de Jesús? El grito de Jesús en la cruz. En español, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así es. Y la verdad es que, bueno, yo todas las veces que iba a la misa del Viernes Santo, ¿verdad? Y todas estas donde normalmente leemos sobre la pasión, em, ¿el domingo qué es? Domingo, el domingo antes de la, ¿cómo se llama? Domingo de Ramos, gracias. Ajá, leemos la pasión, ¿verdad? Y entonces siempre caemos en estas palabras y normalmente, como es una Eucaristía tan larga, uno en cierto momento es como ya me la sé, pero cuando profundizamos es que uno de verdad entiende tantas cosas tan hermosas. Bueno, el grito del abandono de Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo antes pensaba, pues sí, ¿cómo así que lo abandonaste si era tu hijo? O sea, ¿cómo así que lo dejaste solo? Escuchando a Pablo con su prédica, escuchando a Gaby con lo que decía. Y cuando Pablo nos decía, pues es que él llevaba todos los pecados y entonces obviamente estaba alejado. O sea, estaba tan cargado de tantas cosas que no podía estar como en esa armonía con Dios. Pensaba yo y demás. Cuando yo escucho y cuando me pongo a leer la reflexión que hace el Papa, es súper lindo porque primero él hace la referencia de que esto viene del Salmo 22. El Salmo 22 inicia diciendo, ¿cómo pudo el Hijo de Dios ser abandonado por Dios? Acuérdense que los salmos pues fueron escritos estando en el Antiguo Testamento y muchos de ellos nos revelan lo que iba a suceder. Este salmo, ¿verdad? Empieza así. David es el que bueno, no sé si es específico de David, porque acuérdense que no todos los salmos los escribe David, pero este salmo es así. Y por eso no sé si ustedes se recuerdan, en el momento en el que Jesús grita esto, la gente que está ahí, ¿verdad? En el Gólgota, dicen, está llamando a Isaías, perdón, Elías, pero porque se está recordando de este salmo, ¿verdad? Hace referencia a este salmo. ¿Qué manda José? Ajá, entonces,
Porque este salmo empieza así. Y acuérdense que los judíos, o sea, ellos sí se saben así las cosas literales, ¿verdad? Pero lo interesante de esto, ¿verdad? Es, y a mí me pareció súper hermoso, es que el Papa dice, este clamor del Señor realmente es la voz del pueblo. Es decir, como nosotros también, o sea, el Señor sigue en comunión con todos nosotros y nos recuerda cómo nosotros también en algún momento, por tanto pecado, por tanta cosa, por estar tan alejados del Señor, nos sentimos así como se sintió Jesús, abandonados. Y de verdad yo no lo había logrado nunca ver con esos ojos. Es decir, ese es Jesús allá arriba, que está de todas formas en comunión conmigo y me está diciendo, o sea, también entiendo lo que sientes. Me parece precioso, me parece una cosa preciosa. Y él dice pues que realmente es como un grito de angustia del mundo. O sea, es un grito de angustia del pueblo, de todos nosotros, que estamos tan llenos, como tan sucios, ¿verdad? Que en algún punto nos sentimos así, alejados y abandonados de Dios. ¿Qué manda? Sí, a ver. Yo en cambio soy gusano, no hombre, soy afrenta del vulgo, asco del pueblo, todos cuantos me ven de mí se mofan, tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Y lo que acaba de leer Pablo, que está precioso, pues que lo libre y lo salve. O sea, ay, es que me encantó. El Señor dice, Señor mío, ¿por qué me has abandonado? Y su respuesta llega después, cuando Él muere, porque el Señor le iba a responder a través de la resurrección, ¿verdad? O sea, no le iba a dejar ahí con esa oración a medias. La respuesta venía después, a través de la resurrección. Entonces, la verdad que es precioso pensar en ese Jesús que, o sea, estando ahí arriba, de todos modos sigue pensando en nosotros y nos permite darnos cuenta que cuando nos sentimos igual, así solos, ¿dónde está Señor que no te veo? O sea, ¿quién más que Jesús que lo vivió, ¿verdad? Y que de alguna forma se unió a nosotros en esto también. Ok, a ver, pregunta de examen. Es que me encantan los exámenes, no mentiras. Pregunta de examen. A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál fue? Bueno, ustedes saben que cuando están los hombres a punto de morir o porque X o Y les dicen cuál es tu último deseo, ¿verdad? Todos como que tienen derecho a decir un último deseo. ¿Cuál fue la última voluntad del Señor? A ver. ¿Cuánto que les pongo la imagen y van a saber? ¿Cuál fue la última voluntad del Señor? Miren la imagen. Así es, así es. La última voluntad del Señor fue dejarnos a una madre. Ay, es un mandato. Eh, Es decir, estando el Señor ahí arriba, ¿verdad? Pensaba aún en su madre, pensaba o sea, es decir, en medio de toda la situación, el Señor todavía tenía una necesidad y era dejarnos a una madre, ¿verdad? Era dejarnos a María y, porque les quiero leer algo bien específico de esto. Y con esto, ay, es que miren, es hermoso. Él usa una palabra muy clara, a ver si me hacen favor de leerla, está en Juan 19:26, me parece. Ajá. O 25, no sé si es 25 o 26. Gracias. Así es. Mujer. No le dijo mamá, no le dijo María, le dijo mujer. Y eh, esto nos recuerda también al primer milagro que hizo Jesús. ¿Se acuerdan cuál fue?
L- Las bodas de Caná. ¿Qué es lo primero que le dice cuando María le dice, convierte esta agua en vino porque mira estos pobres? Mujer. Así es. Entonces es hermosísimo porque Benedicto hace esta conexión y él dice, ese primer milagro, él le dice mujer. Y de alguna forma estaba como anunciando, ¿verdad? O sea, todo el camino y todo lo que iba a empezar. Y en este momento, de nuevo, dice mujer. También nos conlleva, ¿verdad? Nos lleva al momento en que, acuérdese que Jesús es ese nuevo Adán, ¿verdad? Entonces, María viene a hacer esa Eva que nos viene a salvar, o sea, viene a cambiar y a permitirnos, ¿verdad? Ese de nuevo, ese poder estar en la presencia del Señor. Entonces, esta palabra mujer es súper significativa en estos dos momentos, ¿verdad? Y también ese vernos como Juan, en el sentido de decir, Señor, si te acojo a ti, yo también acojo a tu madre, ¿verdad? O sea, porque me la estás dejando como el regalo más preciado. Entonces, definitivamente es algo que no podemos negar, ¿verdad? Es algo, además creo, es algo que debemos de ver con ese tantísimo amor, ¿verdad? Entonces, o sea, aquí ya vamos avanzando, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Ya en la publicación primera que les puse donde estaba toda la parte física, dice que una persona, o sea que Jesús aproximadamente estuvo 3 horas en la cruz, ya crucificado así. Porque, pues, o sea, para mí 3 horas es demasiado, ¿verdad? 15 minutos tal vez. Y todo esto es como el pasito a pasito que vamos viendo acompañándolo a él en la cruz. Luego viene, pasito, pasito, tengo sed. Cuando Jesús, bueno, aquí les puse a Juan 19:28, pero cuando Jesús empieza, o sea, es decir, termina todo el tema de la pasión y empieza a llegar al Golgota y entonces es crucificado, se le ofrece, en algunas dice vino con miel, ¿verdad? Es decir, una bebida un poquito como amarga, ajá, agria, que decía que tenía como la función de amortiguar un poquito los dolores en la cruz. Pero en ese momento, cuando se la ofrecen a Jesús, él no la acepta. Yo dije, ok, pero ¿por qué después dice tengo sed? ¿Verdad? Y entonces me parece súper lindo lo que dice el Papa, porque dice que al principio él no la acepta porque está dispuesto a soportar, o sea, a vivir lo que le tocaba vivir totalmente, ¿cómo se diría? O sea, sin el efecto de esta bebida, sino vivirlo tal cual. Es decir, aún estando ahí, él estaba dispuesto de verdad a darlo todo, todo, todo y a sufrir todo lo que tenía que sufrir por nosotros. Llega un momento en el que dice él, tengo sed. Y me parece algo precioso porque hace referencia, como Ani decía, al Antiguo Testamento, y aquí sí les quiero buscar en qué parte es. Bueno, en Isaías 5:2, me parece, Isaías 5:2, está la parábola de la viña. Y luego, bueno, también hay un momento en el Nuevo Testamento donde se hace esta parábola donde dice, ¿verdad?, que Dios estaba esperando que diera frutos buenos, pero en realidad da una bebida agria. Y entonces esto, ¿verdad? O sea, lo que nos quiere decir es que Dios tiene espera de nosotros lo mejor, y muchas veces en realidad lo que recibe es algo agrio. Y es la verdad. Es decir, ese grito, o sea, esta petición que hace el Señor nos recuerda a esta escena. Cómo muchas veces nosotros en realidad le damos algo agrio al Señor, ¿verdad? No le damos nuestro mejor vino, ni nuestros mejores frutos, ni lo mejor que Él espera de nosotros. Ok. Y, ay Jesús, muy bien. Bueno, entonces, después de todo lo que ha pasado el Señor, de que
ha tenido esta situación con el ladrón a su lado, ¿verdad? De que entrega a su madre. Entonces Jesús llega a un punto en el que no puede más, ¿verdad? Y muere. Y este momento definitivamente es trascendental, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, las escrituras dicen, déjenme que me recuerden en qué punto es. Aquí. Ay, espérenme, lo tengo aquí abierto. Mateo 27, creo que no se los... no, ahí está, Juan. Bueno, está en Juan, en Mateo, en Lucas, ya saben, ¿verdad? Pero Juan 19, 29, 30 es cuando Jesús muere. Y hay una parte muy interesante en las escrituras, no sé si ustedes han podido o se recuerdan un poquito de esta parte, pero hay una parte donde dice que cuando el Señor muere, tiembla la tierra. No sé si se recuerdan o si, bueno, las abuelitas así, por lo menos yo me acuerdo que mi mamá decía que su abuelita así como el Viernes Santo a las 3 de la tarde todo era silencio y se hacía un poco de la reflexión de la muerte de Jesús, ¿verdad? En la escritura dice que tiembla, que se oscurece, o sea, son como cosas así diferentes a lo que uno está acostumbrado. Dice incluso que resucitan muertos, que las tumbas se abren, ¿verdad? Pero más allá de esto, y lo más importante creo de esta parte, es realmente reconocer que el Señor realmente ahí dio absolutamente todo por nosotros, ¿verdad? Es decir, es un momento en el que ya todo se terminó, todo está consumado, como dice también las escrituras, ¿verdad? Y es un momento en el que nos recuerda que Él entregó, dice la palabra, dice entregó su espíritu, o sea, entregó su cuerpo, entregó su vida, entregó todo y termina diciendo entregó su espíritu, entregó literalmente todo por nosotros, todo. O sea, esto sí es como Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá entregó absolutamente todo lo que ni siquiera nuestra mente puede comprender. En esa cruz vemos entonces la gloria del Señor. No sé si ahora pueden empezar como a ver la cruz de una forma diferente. Muy bien, entonces se rasgan las cortinas, las cortinas, ¿verdad? El velo del templo. Eso sí sé que saben qué significa, que se rasgan los velos del templo. A ver, cuéntanos, Pablo. Uh-huh. Así es. Significa que con la muerte del Señor, o sea, ya no hay restricciones sino que tenemos todos acceso a Él. Tenemos todos esa libertad de acercarnos a Él. Y algo que me parece también súper lindo es, espérenme que yo quiero ver si viene aquí. Creo que viene en la otra, aquí. Es esta parte del centurión. No sé si ustedes ubican este personaje. ¿Se recuerdan que al principio les dije que me había identificado mucho con dos personajes? Uno era el ladrón, y otro es este centurión. Porque él, cuando ve todo esto, ve que tiembla y todo lo que sucede y ve al Señor, dice una frase también muy importante. Dice, en realidad este era un hijo de Dios. Sí, el hijo de Dios. Esto significa que era un romano. O sea, ¿qué iba un romano a estar creyendo en el hijo de Dios si lo acaba de crucificar? Pero al ver todo lo que sucedió, o sea, es impresionante. Esto nos recuerda cómo entonces ya no la salvación y Dios y ese encuentro con Jesús y todo, y con Dios, perdón, ya no era solo para los judíos, sino se abre para todos. O sea, un romano creyó, que creían en un montón de dioses,
Entonces, realmente esta actitud del centurión, igual que como ese ladrón, a mí me hizo mucho reflexionar y decir de verdad, cuántas veces yo tal vez he dejado de alabar al Señor en medio de una prueba, cuántas veces a mí se me ha olvidado todo lo que Él ha hecho, cuántas veces no lo he reconocido como el Hijo de Dios o me he dado pena reconocerlo frente a otros. O sea, realmente creo que es que si vamos viendo cada uno de los detalles que nos da la Escritura, vemos que podemos vernos reflejados en muchos de ellos, ¿verdad? Pero parte importante de este personaje, el centurión, es ese cómo el Señor nos recuerda que está para todos y que entonces se rompe el velo, tenemos acceso para Él, todos podemos salvarnos, no solo el pueblo elegido, ¿verdad? O sea, realmente aquí, entonces, ya empieza otro reino, otro reinado que es el de Jesús, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y algo que está en el anterior, creo que me confundí con él. Ok, entonces el Señor muere, suceden estas cosas, pero hay un romano, o sea, un soldado que todavía se acerca para ver si en realidad está vivo, ¿verdad? O no. Y con una lanza, ¿verdad? Él lo atraviesa, gracias, le atraviesa, ajá, le atraviesa el costado. Y del costado sale agua y sangre. Ajá, así es. Y esta parte se las quiero leer literal porque es muy hermosa, porque aparte que es de mis santos favoritos, se las quiero leer literal. Dice, bueno, primero sabemos que la sangre y el agua, ¿verdad? Significa el bautismo, ¿verdad? Y la Eucaristía. Pero San Agustín dice, dice San Agustín, así Eva es sacada del costado de Adán durante su sueño profundo, también la iglesia, la novia de Cristo, fue sacada del costado de Jesús con su muerte. Esa es una cosa hermosa. Y en las aguas del bautismo y en la sangre de la Eucaristía es donde nace y se sostiene la iglesia, en el bautismo y en la Eucaristía. La iglesia venera apropiadamente, por eso no sé si ustedes han visto mucho el Sagrado Corazón de Jesús, que es, ¿verdad? El que sale con los rayitos, el azul y el rojo, ¿verdad? Porque nos recuerda todo lo que pasó por nuestros pecados. Jesús de la misericordia. O sea, este es un símbolo definitivo del amor inmenso que Él tuvo hacia la humanidad. Muy bien. Ya casi termino, no se preocupen. Y bueno, después de esto, pues ya viene la sepultura. Ajá, sí, ahí está la imagen que tiene José. Sor Faustina. De la Divina Misericordia. Uh-huh. Todo tiene relación. Uh-huh. Es hermoso. Es hermosísimo. Y mientras yo escuchaba esto, también venía a mi mente esta parte, que es que como yo soy muy gráfica, espero que se pueda escuchar. Pero me recordó todo el momento este es el gran milagro y esta es específicamente la parte de la consagración. Pero, ay, Dios, no podemos oírla, aunque sea que le quitemos el cosito. Sí, porque sí vale la pena, porque sé que todos hemos escuchado estas palabras mientras estamos en la misa, pero quiero que vean.
con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: No agaches la mirada, levanta la vista, contémplalo. Él es el Rey de Reyes. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasé a mis discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Ok, entonces quería colocarles esto porque creo que, o sea, definitivamente el Señor no se quedó en esa cruz. Sabemos que resucitó y todo esto nos cambia la vida, pero a veces se nos olvida ese sacrificio y cómo en cada Eucaristía se repite. O sea, yo como soy muy gráfica, ver esto me recuerda de verdad, no es un humano que está tomando una hostia y ya. O sea, ahí está Jesús y ahí me recuerda todo lo que Él ha hecho por mí y solo por mí. Entonces, o sea, por mí y por cada uno de ustedes, pues, ¿verdad? Pero sí quería que no se nos olvidara que Él es el Cordero de Dios, ¿verdad? Y que con todo esto también nos recuerda que ya no van a requerir sacrificios, ¿se acuerdan, verdad? Llevaban corderos, mataban animales y demás para intentar reconciliarse y estar bien con el Señor, sino que Cristo ya lo hizo por nosotros. Ya no pudo, o sea, hizo todo lo que podía hacer y sufrió todo y pasó todo por ti y por mí. Entonces, cada vez que vayan a la Eucaristía, procuren recordarse esto y ver como que nos pusiéramos otros lentes, con otros ojos, ese momento especial que hay frente a nosotros en la consagración. Entonces, antes de terminar, gracias. Yo les traje solo una imagen, es básicamente una hojita donde hay una cruz y está el Señor, para que antes de irnos hoy podamos escribirle algo al lado de la cruz, podamos ponerla en un lugar, no sé, yo porque soy, como les digo, yo soy muy gráfica y muy visual y necesito, o sea, yo tengo mi cita bíblica impresa y la tengo frente a mí cada vez que me levanto, me recuerdo de lo que el Señor me ha dicho. Entonces yo quería que esta noche podamos nosotros ahí, en ese papel, tal vez de una forma muy sencilla, escribirle lo que venga a mi corazón, escribirle, decirle, si a mí se me ocurre decirle gracias, Señor, si a mí se me ocurre decirle nunca había entendido lo que habías hecho por mí, ¿verdad? No sé. Ah, sí, traje unos ojitos también para que le pongan atrás. Yo creo que no les va a escribir. Así lo ponen ahí de respaldo. Si no te pinta José, hay otros colores. Si no te pinta ahí. Que podamos tomar este momento para dedicarle unas palabras que tal vez desde que empezó la Cuaresma o desde toda la vida no he podido
escribirle algo. Y a veces, no sé, tenemos ahí la foto del exnovio todavía que no podemos borrar. Y no nos hemos tomado un tiempo y no nos hemos tomado un tiempo para dedicarle unas palabras al que de verdad es el amor puro y al que me amó y me ama más que a nadie, ¿verdad? Entonces, ese es un pequeño ejercicio para ahorita, para que podamos plasmar ahí. Y Pablo nos va a acompañar con una alabanza preciosa y quiero que mientras escriben escuchan esto porque creo que se van a enamorar de ella y se la van a querer llevar en el corazón. Es una oración hecha alabanza. Ti, postrándome ante la gracia del amor de Dios, vengo ante ti, postrándome ante la corriente del amor de Dios. Vengo ante ti postrándome ante la gracia del amor de Dios. Vengo ante ti postrándome ante la corriente del amor de Dios. Miro hacia la cruz, yo debería estar allí, sufriendo lo que tú pagaste por mí. Miro hacia la cruz, yo debería estar allí, sufriendo lo que tú pagaste por mí. Que esa cruz que yo tengo ahí frente a mí, con ese rostro casi desfigurado de mi Jesús, me permite recordarme que Él no escatimó. Él lo dio todo, cada gota, cada suspiro, cada respiración por mí en esa cruz. Y que esto, o sea, lo que quiero que se lleven es que esto no me haga sentirme mal y decir, ay, por eso yo voy a hacer, sino al contrario, que yo pueda descubrir que no hay un amor más grande que este. Y que cuando yo estoy ahí sola, cuando estoy ahí que siento que nadie me entiende, cuando estoy ahí que siento que me rechazan, que se burlan, tengo un amigo que ya vivió todo eso. Tengo un amigo que está dispuesto a acompañarme en todo momento. Tengo un amigo que me ama más que a nadie, más que el papá que tal vez ahora no está, la mamá que me ha fallado, los amigos que me han abandonado, la pareja en donde puse mis ojos. Y se me olvidó que primero tenía que ver hacia la cruz y recordarme que ahí está el amor más grande. Fueron esos clavos, lo que sostuvieron fue su amor. No fueron los clavos lo que lo sostuvieron. Gota a gota cayó. Fue el amor que tiene por mí. No fueron esos clavos lo que sostuvieron fue su amor. Y gota a gota cayó. No fueron esos clavos los que sostuvieron fue su amor. Miro hacia la cruz, yo debería estar allí, sufriendo lo que tú pagaste por mí. Miro hacia la cruz,
cruz, yo debería estar allí, sufriendo lo que tú pagaste por mí, por mí, por ti, por ti. Les pido que para terminar cerremos nuestros ojos y en esta noche le pidamos al Señor que a través de todo esto que Él nos fue mostrando en este tiempo y en este momento, ahí en la cruz, en su crucifixión, nos vayamos con un corazón lleno, con un corazón agradecido, con un corazón que ama más, con un corazón que si aún le cuesta creerle, si aún le cuesta amarle, en esta noche nuestra oración cambie. Que nuestra oración sea: Señor, ayúdame a amarte más. Ayúdame, Señor, a valorar todo lo que hiciste por mí. Si a mí se me olvida en el día a día, si no logro verte en el prójimo, si mi cuaresma empezó y sigue como que sin nada, ayúdame en esta noche, Señor, a que eso cambie. Toca mi corazón, Jesús. Toca mi corazón y lléname de ese amor para que anhele, Señor, estar en tu presencia, para que anhele ir a la Eucaristía, para que te vea con otros ojos, mi amado, para que viva por ti, Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma que podré pagar el precio de su gran amor. Pero toda mi vida quiero dar, y por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, y porque Él me amó a mí, y por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí, y le seguiré. Así es, Señor, que anhelemos seguirte, Señor, que ese sacrificio en la cruz sea para aumentar nuestro amor hacia ti, para acudir a ti en cualquier momento, Señor, que tú seas nuestro refugio, lo que más anhele nuestro corazón. Ayúdanos a vivir con alegría, con gozo, a seguirte, Señor, a buscarte todos los días, en el nombre poderoso de Jesús.